Hola, hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a explorar un poquito lo que es la aplicación Tableau Desktop. Ya la instalamos en un video anterior, si se lo perdieron se los dejo en la descripción. Y al abrir el icono de Tableau Desktop deberían llegar a una ventana parecida a esta, ya donde en este espacio de acá vamos a ver los últimos archivos trabajados, las últimas gráficas realizadas. Y en este lado de acá, en el lado izquierdo, que es el que nos interesa en estos momentos, vamos a ver en una barra azul que nos va a indicar con qué data nos queremos conectar, ya sea a partir de un archivo local o a través de un servidor. En este caso vamos a trabajar con un archivo separado por comas, un CSV. Y si se fijan acá en este listado de tipos de archivos, no aparece en ningún lado, ya no aparece un Excel, archivo de texto, JSON, PDF, archivo espacial, ya vamos a ver qué es lo que es en otro video. Y nos aparece la opción de más, por lo tanto como no está un archivo CSV en las opciones, le ponemos más y nos vamos al directorio donde tenemos almacenado nuestro archivo. Y en este caso vamos a trabajar con un archivo que se llama Sample Superstore. Entonces le damos a dar doble clic y aquí en esta parte, bueno, ya nos vamos a ir aquí a la fuente de la data. Si queremos volver a la pantalla anterior tenemos que presionar aquí en el icono de Tableau y volvemos, ¿cierto? Y si queremos volver nuevamente a la data, volvemos a presionar. Entonces aquí en este espacio vamos a ver la data del mismo tipo de la data que abrimos recién, es decir, en este caso son todos los archivos CSV que se encuentran en el directorio en el que estamos trabajando, es decir, en la carpeta desde donde yo abrí este dataset sample superstore. ¿Ya? Entonces, aquí me da una visualización inicial de mi archivo, ¿ya? Nos dice los campos que tiene, es decir, las columnas, row ID, order date y así. Y aquí al ladito nos indica el tipo de data. Ya tenemos tipos de data numérica, de texto, de fechas, son identificadas como fechas. Tenemos aquí data geográfica, que indica lugares que podrían ser traducidos a mapas, por ejemplo. Y tenemos esos tipos de datos en este dataset en particular. Y aquí a la derecha tenemos una muestra de nuestro dataset. En este caso nos está mostrando 100 filas, porque es lo que le indicamos acá. ¿Ya? Si yo le indicara 10, por ejemplo, me muestra 10, le podría indicar 500 y me va a mostrar 500 y así, ¿ya? 500 filas, ya dependiendo de lo que yo le indique. Aquí podemos ver que nuestro dataset está compuesto por 21 campos, es decir, 21 columnas y 9.994 filas, ¿ya? Y acá es donde nosotros podemos realizar las uniones con otras tablas o con otros datasets. ¿Ya? Entonces supongamos, para términos del ejemplo, que querramos hacer una unión. Nosotros tendríamos que darle aquí a abrir y ya estamos dentro del archivo, dentro de la tabla que compone nuestro archivo, y podríamos unirla con otras tablas. Entonces, supongamos, no es el caso, estos datasets no tienen nada que ver con nuestro ejemplo, pero supongamos que este dataset de acá, Online Retail, yo le voy a dar una vista inicial apretando acá y vemos los campos que tiene. Entonces, supongamos, por ejemplo, que nuestra columna Country acá va a ser la misma que la columna de nuestro dataset, por ejemplo, aquí, country, ¿ya? En nuestro caso del dataset son todas de Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto no tiene mucho sentido hacer esta unión, pero supongamos que sí lo tuviese, ¿ya? Entonces la manera de unir nuestras tablas sería arrastrar la tabla que yo quiero unir una vez que ya esté dentro de mi dataset. Volvamos atrás, lo cerramos, entonces damos clic acá, abrir, y ya estamos dentro de la tabla que está en nuestro dataset y vamos a unirlo con la tabla Online Retail. Lo arrastramos y nos va a generar una unión. Por defecto se generó una unión interna, es decir, que nos va a mostrar los elementos en común de ambos datasets. Pero yo podría hacer clic acá y, por ejemplo, un full outer o un izquierda o un derecha, y
En este caso me está haciendo la unión a través de por defecto de la columna quantity, ¿ya? Pero vamos a decirle, por ejemplo, que sea a través de la columna country, donde yo le voy a decir que country de Superstores es igual a country de online retail. Y vamos a decirle que sea un full outer join. En este caso, como es una unión desde la izquierda, es decir, toma todo lo del dataset de la izquierda y lo que tenga en común con el de la derecha, es igual a 9.994, porque como les dije, en nuestro caso del Superstore, todo es Estados Unidos, ¿ya? Y probablemente aquí en Online Retail hay algo de Estados Unidos, pero como toma todo lo de este, no alcanza a notarse la diferencia. Si pusiera acá, por ejemplo, fíjense lo que sucede, 540.909, es decir, nos está tomando mucho más datos. Ahora, como les digo, no nos vamos a entrar mucho en este análisis porque no tiene mucho sentido trabajarlo con dos datasets que no tienen relación, ¿ya? Pero esa es la forma en que se hacen uniones. Entonces vamos a irnos acá atrás, vamos a remover esta unión, vamos a cerrar nuestro archivo y vamos a irnos a las gráficas. Entonces, para irnos a las gráficas, lo que tenemos que hacer es presionar aquí en donde dice Sheet 1, hoja 1, entonces vamos a apretar acá y ya podemos ver aquí a nuestra izquierda todos nuestros campos que vimos en la pantalla anterior y un canvas, ¿cierto? Un lienzo en blanco para que nosotros podamos ir creando nuestras gráficas. A diferencia de otros visualizadores como por ejemplo Power BI, aquí se puede realizar solo una gráfica por hoja y luego con otros elementos que son llamados dashboard, nosotros podemos ir integrando las gráficas que creamos en cada hoja, ¿ya? Pero para trabajar Tableau trabaja gráfica por hoja, es decir, una gráfica por cada hoja. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las gráficas más básicas y la forma en que se trabaja en Tableau es arrastrando los campos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero crear una gráfica de las ventas, por ejemplo, de las sales, vamos a irnos a sales, aquí en rows, y vamos a ver sales con categorías. Entonces aquí vemos que nos separa, nos muestra las ventas por categoría. Ahora, ¿en qué año está trabajando? Está trabajando de manera agregada con todos los años. Entonces, por ejemplo, si yo pusiera aquí order date en colores, me va a separar por años. En colores. Fíjese, vamos a deshacer ese movimiento y vamos a ver nuevamente. Entonces aquí nos está mostrando las ventas por categoría. Tenemos la categoría Furniture, la categoría Office Supplies y la categoría Technologies, ¿ya? Pero cómo lo está mostrando de manera agregada por todos los años, ¿ya? Entonces, si yo quisiera ver la diferencia por años, lo que tengo que hacer es irme a la columna que me indique las fechas. En este caso estamos hablando aquí de Order Date. Vamos a agarrarla y arrastrarla por color, al color. De esta manera me las va a diferenciar por color. Entonces yo acá suelto mi variable y miren lo que pasa. Me desglosa las ventas que me había indicado anteriormente por año. ¿Ya? Y podemos ver acá que me indica con un semáforo de colores a cuál corresponde cada año. Entonces ahora supongamos que yo quisiera mostrar en cada barra el total de ventas y que no sea necesario que yo aquí con el mouse me indique por año. Entonces para eso tengo que arrastrar el dato que yo quiero que me muestre. En este caso quiero que sea las ventas. Entonces voy a agarrar ventas nuevamente. Recordemos que yo ya la había agregado acá y se me generó una agregación, una suma. Ya vemos que aquí está la medida suma. Podría cambiarlo por un promedio, por ejemplo. Ya vamos a seguir con la suma. Entonces agarro aquí ventas nuevamente, pero esta vez lo arrastro aquí donde dice label, ya, que es la etiqueta, y vemos que ahora me muestra la misma data que cuando estaba poniendo el mouse encima de la barra, pero me la muestra por defecto, ya. Otra cosa que podríamos hacer, por ejemplo, con esta gráfica básica es, por ejemplo, modificar la data que me muestra en las ventana emergente al yo poner el mouse sobre un elemento. Entonces supongamos que yo lo quisiera en español, porque somos un canal de habla hispana, y en vez de category o year of order date o sales, quisiera que me dijera categoría, año de
la orden o ventas. Entonces yo, ¿qué tendría que hacer? Tendría que irme acá a Tooltip y darle clic y se me abre esta ventana donde yo puedo modificar aquí, por ejemplo, categoría. Aquí podría poner año de la orden y aquí ventas. Le doy clic a OK y vemos cómo se modificó. Vamos nuevamente y les voy a enseñar otro dato útil, y es que podemos insertar variables acá. Podemos insertar variables o campos calculados o parámetros. Ya, si no son esas cosas ya las vamos a ver más, no saben lo que son, ya las vamos a ver más adelante, pero les comento que aquí a través de insertar podría yo, por ejemplo, agregarle un promedio. Entonces yo podría poner, por ejemplo, cancelar acá, ventas, podría crearlo como, por ejemplo, etiqueta nuevamente, pero voy a ponerle un promedio. Entonces me estará mostrando el promedio. Yo podría irme luego a Tooltip, insertar. Entonces yo podría ponerle acá ventas promedio y aquí podría ponerle ventas totales y le doy doble clic. Vamos a intentar y yo pongo acá insertar y podría poner, por ejemplo, este valor, la suma de las ventas. Le doy clic a OK y vemos que ocurre lo siguiente. Fíjense, hemos agregado una variable, ya no agregamos un dato textual, ya, sino que le dimos el nombre de la variable y Tableau lo agregó como número, ya. ¿Qué es otra cosa que podríamos hacer acá? Por ejemplo, si ven aquí por defecto tiene un título que es igual al nombre de la hoja, ya. Si yo aquí lo cambio, por ejemplo, podría ponerle primera gráfica y cambié el nombre de la hoja y vemos que se cambia por defecto aquí el título, pero si yo le doy doble clic podría darle un título más apropiado, ¿ya? Entonces para eso primero vamos a insertar un filtro para que entendamos qué es lo que yo quiero hacer. Voy a quitar esta agregación por años y este average lo voy a transformar a la suma. Entonces ya tenemos aquí la suma total de todos los años de las ventas por categoría, ¿ya? Y voy a agregarle un filtro a mi data que me va a permitir filtrar por año. Entonces aquí yo voy a decir order date y en vez de arrastrarlo a colores como lo había hecho antes, ¿cierto? Voy a arrastrarlo a filters, acá arriba, filtros, ¿ya? Y le voy a decir acá que va a ser filtrar por años. Voy a seleccionar todos los años y voy a darle OK. Entonces voy a decirle luego aquí Show Filter y vemos que aquí se me despliega mi pantalla de filtros. Entonces voy a modificar este filtro, le voy a decir que sea un filtro con single values de lista, donde entonces yo voy a poder seleccionar un año y miren cómo va variando mi data dependiendo del año que yo quiero ver. Incluso puedo seleccionar todos los años y me va a hacer la agregación que tenía inicialmente. Entonces, ¿cómo vamos a integrar estos cambios al título? Vamos a darle doble clic al título y le vamos a decir lo siguiente. Vamos a decirle gráfica de ventas por categorías en el año. Y aquí vamos a hacer algo que ya habíamos hecho y es insertar una variable. Y en este caso va a ser el año. Entonces vamos a insertar acá Year Order Date. Le damos a dar a OK y fíjense lo que sucede. Si yo tengo seleccionado aquí el año 2015, el título cambia automáticamente a el año 2015. Si selecciono 2014, varía 2016, 2017 y vemos que va variando automáticamente. ¿Qué podemos ver también? Vamos a ver que nuestra gráfica aquí en nuestra hoja está un poquito cargada hacia la izquierda. Entonces no se ve muy bien. Entonces para eso vamos aquí a irnos a la parte superior donde dice Standard y vamos a ajustarlo a Entire View, ¿ya? Y vemos que esta vez se forman las barras a lo largo de toda nuestra pantalla, ¿ya? Entonces vamos a marcar nuevamente por colores nuestras ventas
pero esta vez no vamos a diferenciarla por año, sino que vamos a diferenciarla aquí por nuestra variable segmento. Vamos a arrastrar segmento a color y vemos que nos cambia por segmento, ¿ya? Y aquí nos indica a qué corresponde cada segmento. Tenemos un segmento consumidor, corporativo y home office. Si nosotros quisiéramos cambiar el nombre de estos segmentos, tendríamos que darle clic derecho y apretar aquí en Edit Alias, ¿ya? Que va a ser, nos vamos a encontrar reiteradas ocasiones con esta opción de Edit Alias, que básicamente nos va a permitir cambiar los valores de texto, ya sea en este caso de segmentos, podríamos incluso cambiar el nombre de las categorías, ya, etcétera. Entonces vamos a darle Edit Alias y vamos a cambiar Consumer, por ejemplo, por consumidor, para que se entienda de habla hispana. Corporate, vamos a cambiarlo por corporativo, y Home Office lo vamos a dejar así, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa si quisiéramos integrar otra información, además de las ventas, por categoría y por segmento, como lo tenemos acá? Supongamos que también quisiéramos visualizar en este mismo gráfico, por ejemplo, la ganancia, ¿ya? Y cómo se relaciona la ganancia con las ventas. Entonces, vamos a irnos aquí a Profit, que es ganancia, ¿cierto? Y vamos a arrastrarlo a nuestro eje de las filas, ¿ya? Al lado de ventas. Y vemos que por defecto se nos crea otra gráfica, digamos, compartiendo las columnas, pero con distintas filas, ¿ya? Se nos crea otra fila. Si se fijan, aquí tenemos la fila Sales y aquí la fila Profit, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queremos ver ahora? Supongamos que no se ve de una manera tan clara aquí como barras y lo queremos como línea. Entonces, vamos a fijarnos que estemos trabajando específicamente en Sum Profit. Si se fijan acá, dice All. Entonces, lo que yo haga acá va a modificar ambas gráficas, ¿ya? Entonces, yo tengo que irme aquí a Sum Sales para modificar lo que es de venta, que sería acá, y Sum Profit, lo que es de Profit. Entonces, ya aquí, habiendo hecho clic en Profit, vamos a seleccionar línea y vemos que lo tenemos como gráfica de líneas. Si yo quisiera, por ejemplo, sacar las ventas, estos números de acá, 92, 47, 22, lo que tendría que hacer sería arrastrar este zoom fuera de mi rectángulo y vemos que lo saca. Y no afectó en nada a mi gráfica superior, ¿ya? Supongamos que, por ejemplo, lo quisiera como área y me lo va a pintar. Si yo quisiera como cuadrado, me va a hacer una gráfica parecida, un círculo con círculo, ¿ya? En este caso, lo que mejor representa lo que yo quiero mostrar es de líneas, ¿ya? Y rellena, es decir, área, ¿ya? Entonces vemos ahora que tenemos identificado más claramente lo que corresponde con los mismos colores de nuestro gráfico anterior. Incluso nosotros podríamos hacer algo que sería combinar ambas gráficas de manera que compartan el eje, y para eso yo tengo que irme acá arriba, seleccionar alguna de las dos con el clic izquierdo, ¿cierto? Darle clic y irme acá abajo donde dice Dual Axis, ¿ya? Le doy clic, pum, y vemos que comparten nuevamente los ejes, y esta vez tenemos todo en un mismo gráfico, ya compartiendo tanto el eje X como el eje Y. Entonces vamos a deshacer el movimiento anterior para que sea un poquito más claro, y eso sería una gráfica básica de Tableau. Ya si quisiéramos crear otra hoja, lo único que tenemos que hacer sería apretar aquí en el signo más de acá abajo, donde aparecen unas barritas, y tenemos otra hoja, ya que no va a afectar lo que yo haya hecho acá, donde podría yo crear otras gráficas. Por ejemplo, podríamos hacer una dispersión entre cantidad y profit, ¿no es cierto? Estos son aquí medida, suma, y podría darle el detalle de Customer ID. Aquí ya tendríamos otra gráfica, una gráfica de dispersión, ¿no es cierto? Que está trabajando con dos valores numéricos, ya, dos valores numéricos, es decir, dos atributos, perdón, dos medidas, ya. Y por eso es que lo grafica como dispersión, ya que yo le di como detalle el ID de los clientes, es decir, cada uno de estos puntos es un cliente, ¿ya? Y yo podría crear, por ejemplo, si me voy acá, creo otra gráfica, y así podría crear todas las gráficas que yo quisiera para ser luego integradas en un dashboard, ¿ya? Pero eso ha sido
un análisis inicial, una exploración inicial de lo que es Tableau Desktop. Espero que les haya quedado claro. Ya vamos a ver más adelante algunas gráficas bastante más complejas, incluso mapas que vamos a trabajar aquí. Así que amigos, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda o consulta lo leo en los comentarios. No olviden como siempre darle like y suscribirse. Nos vemos en un siguiente video. Chau chau.